Ver esa alegría en los niños al escuchar sus grandes historias. Cómo los personajes se van relacionando e interactuando. Cómo la historia se va desarrollando para tener un final feliz. ¿Qué pasaría si el lobo se uniera con la Caperucita Roja y su abuela? No es algo usual, pero esa intriga que deja y que te dan ganas de leer y aprender esa historia que tanto confunde a los niños. Hoy conversaremos con Paz Corral. Ella es autora de Caperucita Roja y Abuelita de Detectives Privados, y además ella es súper creativa en el mundo de la literatura infantil. Y hoy estaremos conversando con ella en Tu Cuento Nuestra Historia, el podcast de Zigzag. Paz Corral Yacnam es chilena, nacida en Ovalle, comenzó como narradora oral en el 2003 y sigue juntando cuentos en colegios de educación básica y media. Se especializa en la escritura de libros para niños y actualmente trabaja en el área de proyectos literarios de Editorial Zigzag. Ha asistido como narradora oral en ferias de libros en Chile y Argentina también, además de impartir talleres de animación a la lectura y fomento lector para profesores, bibliotecarios, padres y mediadores, además de realizar talleres de cuentería para niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad. En Zigzag ha publicado Caperucita Roja y Abuelita Detectives Privados 1 y 2, El vampiro niño que soñaba con bailar, Traca Traca que alaraca y Yo celoso. Todos ellos de la colección Lectorcitos. ¿Cómo estás, Paz? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y mira, ¿y dónde te encuentras ahora? Hola Gary, mira, estoy como estamos todos, un poco suspendida con este tema de la cuarentena, aprendiendo a vivir de otra manera y Mm, aprendiendo, aunque a veces se hace un poco difícil, a quedarse con lo bueno que tiene esta situación. sí, sí. Y estoy viviendo ahora en Tongoy, en la Ajá. cuarta región. Ya. Nos tuvimos que venir acá porque mi marido es una persona de alto riesgo, así Ya. Ok. que Santiago era un lugar Claro, claro. Y con tantos auxiliar. contagios Pero, al día al principio y todo, claro, es mejor retirarse un así poquito que para evitar. sí, pedimos Mm. permiso en los trabajos apenas empezó esto, así que hemos estado todo el año aquí en Tongoy. Oh, Por ya. supuesto, felices porque es un privilegio estar acá, el lugar que más amamos y por eso tenemos nuestra casa acá, en Tongoy. Muy bien, muy bien. Bueno, igual eso, como ya, igual seguimos trabajando igual a distancia, así que bueno, igual también como que la distancia no afecta tanto en el trabajo, pues en el día a día, pues. Así que genial, Sí, más genial. afecta en lo afectivo. En el caso mío que tengo hijos grandes, cada uno Eso. tiene su trabajo, su vida, y se echa de menos esa cotidianidad, ¿no? El de llamarnos y decir, hoy almorcemos hoy día. Eso. eh, De pasar a el decir visitar, de... Mm, exactamente, el decir, oye, mira, voy a hacer esto, vamos, que ya eso se tuvo que dejar de hacer. Y claro, hoy día se reemplaza por este tipo de relación, pero se mm, echa de menos, nosotros somos muy abrazones y muy de oh, cariño y muy de piel, entonces eso se ha echado mucho menos. Ha sido sí. la parte más difícil de esta cuarentena. Sí, y también que, bueno, que lo hemos conversado también con otros compañeros de trabajo, que algo tan básico como que bajar con otra persona, tomarse un café en el Exactamente. edificio, algo tan básico como eso, es tan necesario. Y bueno, y Lo, ahorita no lo tenemos, pues. sí, 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 sí. nosotros, tú sabes, somos privilegiados, tenemos un buen ambiente de trabajo, los compañeros nos llevamos bien, eso Sí, también se echa de menos, el comentario sí, diario, el ver, oye, mira lo que tengo. Bueno, todo eso se claro. ha, se ha ido poniendo en pausa, ¿no? Yo no quiero pensar que esto va a ser algo definitivo, pero Mm. esta pausa ya dan ganas de apretar el play de una vez para que podamos empezar a Sí, sí, vivir sí. de nuevo. Sí, 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 ya hace falta, la verdad que sí. Pero Sí. bueno, estas herramientas que tenemos ahora nos acercan un poquito más y bueno, y esperemos que también a los lectores que estén viendo este podcast también, bueno, también Sí. les llame la atención este tipo de cercanía que estamos generando a través de estos episodios. Así que Ha sido, bueno. ha sido difícil, fíjate que yo echo mucho de menos, tú sabes,
visito colegios por lo menos 1 o 2 veces a Cierto, la semana durante todo el año y por todo Chile. cierto. Y echo mucho de menos el contacto con los niños, con los Mm, profesores, con la escuela en general, con esos ojitos, como tú decías recién, ilusionados, con sí. ganas de escucharte, con ganas de conversar, de hablar de libros, que es Ay. lo que más nos gusta hacer. Y uno de tus libros más exitosos son los últimos que mencioné, que son los de Caperucita Roja y Abuelita, Detectives Privados, uno y 2. ¿Qué fue lo que te inspiró a escribirlos? Y cuéntanos esa experiencia en la creación de estos cuentos. Bueno, también tiene que ver con mis gustos en la literatura. Ajá. Soy fanática de Caperucita Roja, tengo una colección de unos 40, 45 libros distintos, de distintas ediciones, distintas versiones, porque la gracia de los cuentos clásicos es que se pueden recontar. Entonces tengo Ajá. eh, muchas versiones o caperucitas recontadas, de todos lados, y de verdad tengo en todos los formatos. Uy. Y un día leyendo una de estas caperucitas recontadas, dije, bueno, ¿y por qué no hago la mía? ¿Ah? Y Ah. ahí fue como partió. Y como me encantan los libros de las novelas policiales y las series también de detectives en la televisión, Ajá. eh, dije, bueno, ¿por qué no hago algo que mezcle esto que me gusta y lo sumo a mi experiencia como abuela, que ha sido muy gratificante, muy de cómplice y que creo que es la experiencia de la mayoría de las abuelas hoy día? Así que dije yo, ¿por qué no Ya. unir todo esto y plantear una abuela que es bien abuela, pero que todavía tiene la energía para hacer cosas distintas, para vivir aventuras con su nieta? Así que empecé a escribir Ah. estas historias de la Caperucita y aproveché también de, como nuestros libros me refiero a los que hace la editorial, van mucho al ámbito escolar, Colegios. Sí, a sí, colegios. sí. La idea fue también que, a pesar de que no es un libro con fin pedagógico, sí pueda servir para que los docentes puedan empezar a hacer con los niños un análisis literario. ¿Por qué? Porque la Ya. comparación es la primera fase o la primera parte, el primer peldaño de un análisis literario. Y por lo Mm, tanto, en la primera de estas versiones recontadas de Caperucita Roja, en el 1, ujú. pusimos también al final mi versión de el cuento clásico de Caperucita Roja. Y de hecho, la ilustración Mm. es una ilustración clásica también, es una ilustración como esas que habían en Ah. los libros antiguos, y la idea es que el mediador pueda empezar a hacer ahí ya una comparación con el lector, con el Mm, niño, qué para genial. empezar a formar un lector crítico, que al final de cuentas es lo que queremos formar. Ya. Y es una serie porque me encantan las sagas, me encantan las series, y pensé que hacer una para niños sería buena idea. Hay muchas, pero una mía, dije yo, sería buena idea estos personajes que son bien especiales, una Caperucita bien mal genio, que tiene muy poca Ay. paciencia, una abuela que tiene mucha experiencia y por lo tanto pone los paños fríos, un lobo que es como todo debilucho, que lloriquea, que lo vemos siempre como escondiéndose atrás de la Caperucita, Entonces no es un o lobo ni feroz, ni atemorizante, ni nada, sino que... nada. Este es un Ah, lobo que ya escarmentó y que lo único que quiere y que sueña es ser ayudante de Caperucita Roja y abuelita de detectives privados. muy Al final, por bien. supuesto, que se transforma en su ayudante y bueno, cada uno de los libros tiene un caso que está relacionado también con otros cuentos clásicos, porque la idea era traer a estos libros personajes de los cuentos clásicos para poder ir armando esta rueda que a los niños les gusta mucho. Son personajes muy reconocibles para ellos. En el Ajá, primero está el sapo, ese típico sapo al que hay que darle un beso porque jura que es príncipe y ajá. tiene que ser una princesa la que le va a dar el beso, y que Claro, además tiene que claro. ser no, o sea, no es cualquier beso, tiene que ser el beso de una princesa. En el Uy, segundo están los tres cerditos, el flautista de Hamelin, mm. y en el tercero estamos preparando con Fabiola Solano y que Ah, va a muy estar bien. listo, si todo anda bien, de aquí a mediados de noviembre. Buenísimo. Siguen teniendo aventuras, esta vez van al mar,
y tienen aventuras con otros seres Ah, que también están en los cuentos clásicos. Así que la verdad es que ha sido una muy buena experiencia, los niños han enganchado muy bien con la lectura, se ríen, mandan comentarios, muchos me escriben las mamás incluso, y me preguntan por la oh, tercera parte, cuándo va a estar lista, bueno. eh, Así que sí, nos sí, mandan o sea, dibujos. esperamos que ya pronto entonces que venga esa nueva entrega de la saga de la Ya Caperucita estamos Roja. en Ya es hora. los últimos ajustes. Y Muy bueno, siguen bien. los personajes. Fabiola ha hecho un trabajo genial. Ella, los personajes siguen manteniendo esa personalidad que tiene cada uno. Así que la Caperucita sigue no teniendo mucha paciencia. Mira, Uf, al que menos paciencia le tienes al lobo, así, pero lejos. Y la oh, abuelita logra poner ahí las como, cosas en una balanza, ajá, antes de que el muy lobo se bien. ponga a llorar. Mira, y ahora que estamos hablando también de Fabiola Solano, que es la ilustradora de esos cuentos, ¿cómo te ha ido en el trabajo con ella? No sé, cuando partieron con esta saga, ¿cómo fue ese trabajo? ¿Cómo viene Mira, ahora? ¿Cómo han evolucionado ustedes? Fabiola ha ilustrado el 90% de mis libros. El único que no ha ilustrado ella es uno que estoy haciendo con una editorial argentina, que va a estar, que por efectos de la pandemia se postergó el lanzamiento, que era en la Feria del Libro de Buenos Aires, que se llama Así es mi Oh, familia. Pero todos ya. los demás, Fabiola es mi cómplice, Y- es mi partner. Partimos con una relación muy, como la editorial le encargó las ilustraciones de mi primer hmm, libro, ya. empezamos a trabajar juntas de una manera como muy formal y de a poco nos fuimos haciendo una relación que es muy linda. La verdad es que yo digo que Fabiola Ah, se mete en mi cabeza y hace todo lo que yo jamás podría hacer, porque yo no podría ilustrar. Así que al final hemos ido co-creando los libros, ella es ajá. un enorme aporte, me sugiere cosas, yo se las sugiero a ella, trabajamos muy, muy, muy en conjunto. Y Mm. en esta pandemia hemos trabajado harto para sacar adelante Caperucita 3. Uy, qué genial. Qué bueno eso que también que ya se compenetran ustedes, que ya se entienden. A lo mejor tú le das a ella ciertos textos quizás y ya se imagina también otras cosas y lo van, supongo, ¿verdad? Que lo van uniendo ahí y van creando esto completo. Sí, Así mira, es que como en esa canción que cantan los niños, completen la oración, o la cantaba Don Francisco, completen la oración. Bueno, así ella ah, completa y yo completo, vamos haciendo el mix ahí súper, súper perfecto. bien. Súper bien, y Sí. ella se fija en cosas como ilustradora que al que está escribiendo el texto de repente se le pasan. Entonces ella me dice, porque además hay una cosa muy importante, estos libros, los de la Caperucita Roja específicamente, los tres, son una mezcla de cómic y libro ilustrado. Mm, Entonces hay mucha viñeta y mucha expresión de los personajes, porque tiene, de hecho el tercero, este último, tiene mucho, mucho de cómic, lo que oh, también es otra herramienta buena si es que quieren usarlo en el colegio, porque el cómic es una manera de aprender habilidades y destrezas más complejas claro, al y momento de también aprender a leer. tienen, exacto, y además de aprender a leer, obviamente los diálogos y eso, tienen que también como que leer las ilustraciones, porque eso también habla y dice y cuenta parte del cuento. Así Y que tienen que entender el orden en el que van. Bueno, este último sí. tiene más de cómic y tiene... Ah, y ahí Fabiola es donde me dice, bueno, pero ¿cómo? A ver, y este personaje que estaba aquí no debería cerrar acá, y ella va mm, poniendo va dando ese otro ojo que es importante cuando uno hace este tipo de libros, que en el fondo son co-creaciones, somos coautoras de los 5 libros que tenemos juntas y ahora va a estar el 6, de 4 somos co-creadoras. uy, qué genial, qué genial. Me encantan todos estos datos y estas cositas así que no, que las personas que, no sé, las mismas mamás, los mismos profesores o bibliotecarios, mediadores, no conocen tanto. Así que súper bueno todos estos datitos de esta saga de Es Caperucita. un, sí, es un trabajo enorme, ¿ah? Fíjate que con Mm, Fabiola hemos hecho varias veces un taller que se llama Hagamos un cuento, donde contamos sí, cómo se hace un libro. Tú has estado, ¿verdad? sí, sí, sí. Y, y la gente en su mayoría se queda impresionada de la cantidad de trabajo que es Sí. hacer un libro y la cantidad de gente que está involucrada en el proceso, desde que es una idea, una semillita, hasta que es un libro que está en una biblioteca o en una librería.
Sí, pero estamos Exacto. felices las dos, yo también aquí voy a hacer hablar por ella, estamos las dos felices con la Mm, recepción que han tenido los libros. Bueno, y Fabiola es talentosísima, sí, ella sí. trabaja con muchos autores y Ujú. Y con muchos diferentes escritores. técnicas también, no solamente Sí, quizás, no sé, óleo o algo así, también hace collage, hace varias técnicas más, así sí, que genial. trabaja con todas, en realidad trabaja con todas las técnicas, así que la Mm, verdad es que lo pasamos muy bien además haciendo los libros. Mira, la única vez que hemos sufrido mucho, mucho, mucho fue la primera vez que presentamos Caperucita a la editorial. Y el libro ¿ya? tenía 45 páginas. Y nos dijeron que teníamos que adecuarnos al formato de la colección, que era máximo 40 páginas. Esa Uh, sacada de las 5 páginas fue lo que más hemos sufrido oh, en, claro. porque hubo que readecuar todo. Pero bueno, es Sí. parte de las cosas que uno tiene que hacer cuando está haciendo un libro. Y parte de la revisión es sacar cosas que de repente son redundantes o qué sé yo. Así que Ujú. ahí fue la única vez que sufrimos las dos y nos agarrábamos la cabeza. Muy bien, me parece genial. También te quería preguntar acerca del libro Traca Traca, que alaraca. Por ahí nos dijiste que está inspirada en tu nieta. Tú se lo leíste, obviamente, ¿verdad? Después. ¿Qué opinó Sí, ella después al leerlo, que lo contaras? Y si se sintió identificada al leer el libro. se sintió identificada porque la verdad es que la situación fue bastante real, pero con un sapo. Entonces a ella le hizo Ah, mucha gracia y la verdad es que mis nietas ah, son un encanto y están, no, no me dicen nada. Toda mi familia ya está curada de espanto y saben que en algún minuto ajá. pueden aparecer en alguna historia. Así Oh. que no, ella es feliz y de hecho cuando era más chiquita me acompañaba a los colegios y los niños decían, mira, Es ella es ella, ella. sí, sí. Sí. Ah, mira. Qué Sí, mi bueno, qué Sofi. bueno. De hecho, la protagonista se llama Sofía, porque la Ajá. Sofía es la que me inspiró la historia. Ya, Y muy cuando la bien. cuento también en los colegios, los niños se ríen mucho y siempre, siempre hay un adulto que me dice, ay, esa es mi hija, esa es mi hija. Mira, mira, muy bien, muy Sí, o bien. mi hijo. ¿Y cómo es ese proceso para recolectar ideas, para inspirarte? ¿Cómo es ese proceso? ¿O cuál es tu objetivo a la hora de generar nuevos cuentos? Mira, ha sido de distintas maneras. Ajá. A ver, de partida yo creo que cuesta mucho escribir algo completamente nuevo, entonces yo siento que Mm, gran parte de las cosas que escribo tienen alguna raíz en mi camino lector, tienen que ver con ajá, los muy temas que me importante. gustan, con las cosas que me gustaría que los niños escucharan, con... eh, me gusta mucho las cosas, perdón, que tienen sentido del humor. Creo Mm, que el humor es una herramienta fundamental al momento de formar lectores, pero no tiene por qué ser un humor tonto. El mm, humor, me da me da mucho gusto decir que, por ejemplo, un libro que escribí, El Yo Celoso, que es un ajá. libro que tiene ironía. En el fondo es un libro Sí, donde hay una sí. mirada irónica respecto de, o sea, el niño tiene una mirada irónica, al menos toda la primera parte del libro, respecto Sí, de su hermanita que sí, acaba de y nacer. contémosle un poquito a las personas, bueno, de que yo celoso bueno, es que un niño le llega una nueva hermanita, más bebé, muy chiquitita, y el niño quiere de alguna manera, entre comillas, ¿verdad? Y igual entre el juego de hermanos, como deshacerse de ella. Y bueno, vamos a hacer tal aventura y te dejo allá, no sé, con los dinosaurios. Y vamos debajo del mar y te dejo allá, como que se me olvidó. Pero claro, esa ironía está full presente y claro, deja también que pensar, porque esas son las cosas que también viven los niños cuando tienen a lo mejor un nuevo hermanito, una nueva hermanita. Y te voy a Entonces, decir que al principio cuando lo publicamos había, en algún momento surgió la duda de si los niños iban a ser capaces de entender esa ironía. ah, Y porque es un libro para primeros lectores, o sea, los niñitos que lo leen están en kinder o en primero básico, incluso algunos menores. ya, Y fíjate que no hay ningún problema, no me ha tocado todavía ah, ni un niño que no entienda que es un juego, que no se ría, algunos claro. se sienten identificados, otros dicen, ¡ay, mi hermano era así conmigo! Pero no, no ha Ah, habido ni un niño que me diga, no, no entiendo de qué se trata esto. claro. No, O muy sea, bien, muy bien. ellos entran en el juego de una manera súper simple y sin problema. No, no,
no cuestionan el tema y son capaces de reírse. Eso. La verdad es que no hay que pensar que los niños tienen capacidades tan pequeñas como sus cuerpos. Claro, Son, es verdad, es muy cierto. no hay que olvidarse de eso. Sí, sí, es muy cierto, es muy cierto. Oye, y bueno, sabemos que tú escribes obviamente literatura infantil y te encanta hacerlo, pero, y también, y bueno, y tú además lees literatura infantil y de adultos y de todo. ¿Y habrá en algún momento en que te gustaría escribir literatura para adultos? Mira, para adultos no sé, no sé. Ajá, Yo debo reconocer que a mí me acomoda mucho el mundo medio de fantasía, donde la imaginación tiene eh, mucho que ver, donde ah, tienes que ya, crear cosas nuevas. Me cuesta un poco, pero ahora estoy metida en una novelita juvenil que ajá, que ah, espero poder, eso van siendo pasitos. Lo que pasa es que, a pesar de que es una novela que no espero que sea muy larga, escribir una novela ya donde además es, me metí en algunos temas que, por supuesto, también Pocari tiene que ver con las cosas que a mí me gustan, por lo tanto es una claro. novela que mezcla ciencia ficción con distopía, Ah, oh, y por supuesto también tiene que ver con las cosas que a mí me mueven, entonces eh, tiene temas de energía que hay que investigar para darle una solución real en el libro, entonces tiene sus cosas ya, que son más dificultosas, y es un libro que va a tener unas 100, 110 páginas y que va a tener unas 10 ilustraciones, y esas ilustraciones también las va a hacer la Fabiola. genial, Sí, oye, buenísimo, buenísimo. ya tengo escrito el primer capítulo revisado, chequeado, y el segundo hasta la mitad, Ya. y ya estoy en... Espero tener el tiempo para poder terminarlo en esta pandemia. Ya, muy bien, muy bien. Ay, qué bueno, no sabía nada de eso, pasa, así que también me da una grata sorpresa. Sí, sí. Y también tiene que ver, por ejemplo, con algunos temas que a mí me interesaron mucho siempre. Yo no sé si tú has Ajá. oído hablar del Esperanto. El, El esperanto es un idioma como que mezcla mira, varios idiomas, ¿no? ¿Algo así? el idioma el Esperanto es un idioma inventado precisamente Ah, para ser un lenguaje universal y tiene su raíz en el latín. ya, En algún minuto, cuando inventaron el Esperanto, lo inventaron con la esperanza de que todo el mundo se uniera en torno a este lenguaje y lo hablara. Por supuesto que hoy día lo hablan 10 personas y creo que sería mucho, pero a mí siempre me maravilló esa capacidad de alguien de pensar en términos globales. Yo no sé, ¿verdad? no te podría decir la fecha en este minuto, pero fue alrededor del 1800. Y cuando alguien fue capaz de visualizar el mundo como algo global y que si hablábamos todos el mismo idioma íbamos a entendernos mejor, ese tipo de cosas me parecen maravillosas, ¿Verdad que sí? y por lo tanto este libro también tiene algo de Esperanto, que ha sido otro Ah, trabajo, porque créeme que encontrar a alguien que hable Esperanto es difícil. Si sí. alguien escucha esto, por favor, y habla Esperanto, por favor, comuníquense conmigo porque Oh, necesito, tengo alguna duda. sí. ¿O sabes de alguien Ya. que haya estudiado el Esperanto que hable conmigo? Muy bien, muy bien. Oye, pero sí, está interesante, ¿verdad? Como que incluir ese tema y, y bueno, ese idioma creado en el libro y de verdad que es muy interesante, bueno, para los que vayamos a leer tu novela próximamente. Así que genial, me parece excelente. La idea es despertar en el lector curiosidad por cosas que no conoce. A mí los libros que más me han gustado en mi vida me han dejado siempre con ganas de leer algo más acerca de. Entonces, creo que si uno puede poner algo que gatille la curiosidad, aunque sea de una persona, ya está contribuyendo también a ampliar su mente. Sí, oye, no, Entonces, buenísimo, buenísimo. ese tipo de códigos que están como bajo las capas de una lectura me encantan. Ajá. Claro, Me claro. Por encantan. ejemplo, no sé, algo como tan básico como que un autor cite a otro autor, no sé, otro clásico. Entonces, tú estás leyendo una novela juvenil y esa persona cita a, no sé, a Charles Dickens y no has leído nada de Charles Dickens y vas y lo lees. Entonces, como que te da esa semillita y bueno, para seguir creciendo, pues, y seguir, Exact- Exactamente. sí, Y seguir sí, genial. construyendo el camino de la lectura.
Genial, genial. Buenísimo entonces. Y mira, y una pregunta que yo de verdad que me la hago todo el tiempo que converso contigo. Y bueno, que también que supongo que muchos chicos que también que nos ven y nos escuchan también se hacen. ¿Cuántos libros al mes lees aproximadamente? Mira, yo leía, te podría haber dicho hasta los 2 primeros meses de la pandemia que mi promedio eran 4 libros semanales. Eh, Ya, no, mira, y voy a hacer una salvedad porque eh, puedo leer desde el libro álbum hasta novelas, pero en ya. general, no sé si son libro álbum, me podré leer muchos más. Entonces ahora estoy hablando de libros de 100 páginas para arriba. Ah, Unos 4 a la a semana, la semana. Así casi como unos sí, 24 al mes, aprox. sí. Y durante los 2 primeros meses de la pandemia me leí, yo creo que aumenté un poco más esa cantidad. Fue así como que estaba desesperada y leía. Leo mucho en digital. Estoy Ya, suscrita a la biblioteca pública digital. Estoy muy suscrita bien. a una cosa como de Netflix, que es de libros. Ya. Compro libros digitales aparte, además. Entonces, tengo como 4 plataformas de lectura digital que uso indistintamente. Y Ya. entonces era así como una voracidad terrible. Y después este estado de suspensión también me ha tenido súper lento. Y de hecho ahora me estoy leyendo, lamentablemente, como un libro a la semana. Pero pasó Ya. que fue peor y que hubo como un mes que leí un libro. Pero Oh, tiene que ver con esto, con esta claro, incomodidad en la que claro. estamos, con esto de estar viviendo un tiempo tan forzado Sí, tan tan, incierto, o sea que no tan sabemos cómo suspendido, va a pasar, claro. Sí, sí, sí. donde la Sí. mente, aunque no queramos, está inquieta, está... Mm. Sí, sí, Y sí, de conste verdad que que. yo puedo leer en las situaciones más adversas, es decir, yo puedo leer yo tenía 5 niños en la casa, entonces si no me concentraba de algún modo, estaba frita. Entonces yo puedo leer aunque estén saltando alrededor mío, aunque esté prendida una Ajá. radio, la tele, aunque estén conversando. En la oficina me pasa lo mismo, aunque estén conversando tras mío, si yo estoy metida en un libro voy a leer igual. Pero ahora mi mente ha estado más fragmentada, entonces no he podido eh, Claro, como avanzar enfocarte tanto. bien, sí, sí, en esto. Sí, bueno, a mí Sí, también me pasó algo que yo antes ocupaba el transporte público, pues el metro y la ida al trabajo y la venida a mi casa, y aprovechaba de leer, porque era un momento que tenía como que sin hacer mucho, entonces aprovechaba y leía bastante. Y claro, tenía una hora y media aproximadamente al día para leer sin problemas. Pero ahora que, por ejemplo, no hay esa ida al trabajo ni nada, y como todas las cosas que uno hace en su casa, bueno, hacemos nosotros en nuestra casa, no me da tiempo y no he leído nada, casi nada en los últimos meses. Más bien, me compré una recomendación que me hicieron hace poco de un clásico de ciencia ficción y lo tengo ahí, no lo he leído todavía, pero sí, es por esta cosa que nos está pasando que, bueno, que igual nos descoloca un poquito. Así sí, sí, que, nos deja. Pero bueno, todo eso se va a retomar y ya estoy haciendo. Y ahora siento que estoy como recuperando además que, ¿sabes qué? Me vine acá y también me faltan mis libros. Yo tengo ya. ciertos libros que son como mi escudo, digo yo, que Ajá. son los esenciales para mí, y esos libros también me faltan. Entonces, como que, Ah, bueno, ya hay que ir haciendo nuevos esenciales nomás, pues sí, hay que claro. adaptarse, no queda otra. Sí, Así sí. que espero, espero retomar mi lectura bien. Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, muchos de nosotros también esperamos retomar eso. Sí, Mira, y hablando ya de, bueno, esos son los libros que a ti te gusta leer, pero también te gusta leerle libros a tus nietos, aparte de los tuyos. sí, muchísimo, muchísimo. Ah, ya. Y de hecho, un tiempo también traté de leerles por este medio. Ajá. Y algunas veces sí, resulta, no es lo mismo, pero también se fueron Mm, acostumbrando, así que trato de leerles ya. así, de mandarles audio con cuentos. Ah, ya. A mí me encanta, por ejemplo, una poesía que se llama Margarita de Baile de Rubén Darío, y se la Ajá. leía a todos mis hijos y se las contaba todas las noches antes de dormir. Ajá. Y cuando
yo también se las cuento a mis nietas, entonces se las mandé grabadas para que tuvieran esa poesía a Ay, mano. Y por qué supuesto, bueno. sí, cada vez que estoy con ellos, tiene que ser que o les cuente un cuento o les lea un cuento, Ya. porque, porque es fundamental, pues parte de la manera en la que yo me comunico. Yo Mm. a todo el mundo siempre estoy ahí tratando de o contarle algo o de leerle algo. Sí, 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 no, y hemos visto también en las últimas actividades que hemos hecho en ZigZag de fomento lector también, de mediación de lectura, que también eso, les cuentan los cuentos a las personas, la gente se siente así como con un sentimiento, aunque lo estés contando nomás, a lo mejor quizás mostrando algunas otras imágenes, pero uno siente lo que le está sintiendo el personaje, entonces que genial que tengas ese don de la narración oral y que le puedas dar esa fuerza cuando lo necesita, esas pausas cuando también lo necesita. Entonces, me parece increíble también lo que hace pues, con toda la narración Gracias. Y de bueno, contar cuentos. cuentos es lo que más me gusta, pues, o sea, Mm, yo me siento completa y realizada cuando puedo estar contando. sí. Y el que Ajá. cuenta cuentos necesita al otro, necesita Sí, la reacción cierto, del otro. Me cierto. cuesta mucho, por ejemplo, grabar cuentos y subirlos a la web, Ah, porque necesito al otro al momento de contar. Y lo necesito claro. mucho. De hecho, me ha pasado algunas veces en espectáculos donde ponen las luces demasiado fuertes en el escenario y queda ciego y quedó muda. O sea, y no me pasa solamente a mí, le pasa a muchas personas que Ya, cuentan cuentos como yo. Desde la claro. primera vez que me pasó eso es que llego a probar luces cuando voy a un lugar desconocido, pero lo primero que hago es probar luces porque te quedas como, ¿qué Sí, hago? entonces, claro, no ves a las caras de las personas y no sabes si le está gustando, si se están No riendo, veo al otro, sí, Claro, no tengo la retroalimentación que se sí. necesita, que necesito para continuar la historia. No sé, como al contar, no memorizas, sino que relatas. No sé si, por ejemplo, si yo veo que hay una parte, y que no puede ser siempre, que tú estás disfrutando mucho, la puedo alargar y puedo ponerle detalles y puedo ver cómo Ah, te brillan los ojos con cada detalle que voy poniendo. Es como ir haciendo un bordado y ir poniéndole más cosas en la medida que va quedando como te gusta. ya. Y cuando estás contando sin ver al otro, Mata ¿cómo todo eso. sabes? O sea, Sí. todo eso se pierde y queda una Ah, cosa mucho más automática, entonces me cuesta. mm, Pero como te digo, ayer fue la primera vez que logré, estuve contando una hora a chiquitos de entre 5 y 7 años, oh, y pudieron participar en la historia. Fue una experiencia que me dejó muy contenta, ay, qué muy bueno, qué contenta, bueno. sí. Sí, sí, qué bueno que esto, eso, a lo mejor poco a poco se va dando esto a través de esta virtualidad y bueno, de poder retomar de la mejor manera la narración oral, pues, así que me parece Sí. genial, genial. Mira, ahora vamos con una sección que se llama el 1, 2, 3, que es donde a todos nuestros invitados les pedimos que nos den 3 recomendaciones que tengan que ver con ellos. A ti te quiero pedir que nos recomiendes un autor infantil que nadie debe dejar de leer, un tip para aprender, para que nosotros los padres, no sé, lo que estemos en casa, aprendamos a contar cuentos, un tip chiquitito, Ujú. y un lugar de la cuarta región al que hay que ir sí o sí. Ok. Tú me dices. Ya, un autor infantil que nadie debe dejar de leer. Ok. La pusiste súper difícil, pero te voy a Uh, decir un autor internacional que nadie debe dejar de leer, el literatura infantil, que es Maurice Sendak, autor e ya. ilustrador. Eh, Después un autor chileno una autora chilena que para mí nadie debería dejar de leer, que es Carmen de Alonso, que también es Ya. de la cuarta región, y una autora argentina que es una de mis favoritas, que se llama María Teresa Andrueto. Y por supuesto en poesía Rafael Pombo, un colombiano que no Ajá. puedes dejar de leer en poesía infantil. Oh, ya. Ya, genial. En, em, El, en, el em, segundo era un tip para que nosotros que estemos en casa aprendamos a contar cuentos. Algo así chiquitito que nos puedas dejar. Sí, a contar o a leer, o cuando uno lee en voz alta, súper importante Ajá. modular bien, leer Ya. lo que vas a compartir antes para estar preparado por si hay palabras que no conoces.
cada vez que tú dudas en una narración, es como si te tropezaras con una piedra y deja de ser fluida. Entonces, hay que leer el texto antes, aunque sea para leérselo a tus hijos, ¿ah? Para saber en qué parte va a tener dificultades y tenerlas previstas. Yo sugiero hacer eso porque así también van a gozar mucho más, detectar si hay palabras que tus hijos no conocen, si hay términos que vas a tener que cambiar un poquito. Ya. No pasa nada si dice obstinado y tú le dices, paras ahí y le dices, hijo, obstinado es alguien que cuando se le mete una idea aquí, Ujú. no cede nunca más. O sea, pero eso Ya, lo vas a saber solamente si lees antes la historia. Así que les recomiendo eso y por supuesto modular, ya. intencionar y disfrutar y pasarlo bien, que es lo principal. Muy bien, genial, genial. Y la última recomendación, un lugar en la cuarta región al que hay que ir sí o sí. Y tú que eres de Yo creo, allá, entonces, qué mejor que tú que nos recomiendes algo. conste que estoy en Tongoy y que recomiendo Tongoy completamente, ¿ah? No. Pero si alguien viene a la cuarta región, le recomiendo que vaya a conocer Pichasca, que es Ajá. un lugar al interior de Ovalle, que tiene un bosque petrificado, donde hay todavía restos de los primeros habitantes que vivieron acá. Es un paseo Oh. precioso, está súper bien hecho, pueden comer después en algunos de los restaurantes de la zona, que son todos restaurantes campesinos con comida de Ah. casa. Para los vegetarianos como yo siempre tienen alguna opción, así que no, vale la pena pegarse el viaje a Pichasca, vale la pena. Si van en verano, mucho bloqueador solar y después pueden aprovechar de bañarse en alguno de los ríos que hay ahí en la zona. Es muy Oh, lindo. muy bien, muy Bloqueador bien. solar y agua. Genial, genial. Bueno, igual ahí en la edición pusimos varias imágenes de acá de eso para que la gente también se dé una idea y después vaya y lo visite. Así que genial, genial. Oye, Paz, yo te quería agradecer un montón que hayas estado con nosotros. De verdad que me encanta siempre conversar contigo y, por supuesto, literatura Gracias, infantil, Gary. que es lo que nos encanta hacer. Y bueno, déjale unas palabras finales a tus lectores. Oye, aprovechemos la cuarentena, este tiempo tan difícil que nos tocó vivir, para contar historias. Compartamos Mm. ahí en la casa historias familiares, anécdotas. Es súper buena idea empezar a contar, por ejemplo, los que somos migrantes, y digo los que somos porque mi familia es migrante por los dos lados, Ya. historias de cómo llegaron a Chile, cómo se vivía en los otros países. Mm. No es necesario compartir historias muy elaboradas, sino que muchas veces vamos a ir creando lazos que no se van a borrar nunca en la medida que compartimos también historias personales o de nuestra familia. Y de Mm. hecho los niños van a entender muchas cosas si es que somos capaces de compartirlas. Eso, eso. Oye, genial, genial. Bueno, Paz, entonces eso. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de Tu Cuento, Nuestra Historia. Te agradezco bastante que hayas estado con nosotros acá y bueno, por este tiempito que nos has dado. Gracias. Oye, Gary, ¿puedo hacer una última recomendación? Ya que Y para dale, dale, los dale. migrantes en Chile les recomiendo un libro que se llama El viajero de la alfombra mágica, de Walter Garib, que Ajá. cuenta la historia de la llegada de los palestinos al Cono Sur. Se los recomiendo, pero a ojos cerrados. Se van a emocionar, van a reír, y es muy lindo. Un libro muy antiguo, espero que lo encuentren, pero lo Ya, recomiendo. ya, buenísimo, buenísimo. Súper bien esta última recomendación, así que genial, genial. Bueno, y a todas las personas que estuvieron acá, bueno, recuerden que nos pueden ver a través de YouTube, también escuchar a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y bueno, nos estaremos viendo entonces en un próximo episodio de Tu Cuento, Nuestra Historia, el podcast de Zigzag. Chao, nos vemos. Chao, felices cuentos, Gary. Chao, chao.